Página 112 y 113. Ayúdame, por favor, con la primera pregunta. ¿Qué dice ahí, Luciana, la primera pregunta? Explica la diferencia entre... No se te escuchó, Luciana, nuevamente, por favor. Explica la diferencia entre capitalismo y socialismo. Ya, entre capitalismo y socialismo. Y tenemos dos líneas. Entonces, capitalismo, cuando nosotros decimos capitalismo, ¿qué es lo que se viene primerito a nuestra mente? Capitalismo, ¿qué cosa? Una cosa en especial que empieza con D. El Capital, dinero. el dinero, sí, muy bien. Pero cuando hablamos de socialismo, más bien hablamos no en todo el sentido de la palabra como dinero, sino más bien como ayuda mutua. Eso es el socialismo. Les voy a poner un ejemplo, como me parece que ya les puse la otra vez, pero voy a volver a recordar ese mismo ejemplo. Si cierto día yo les digo, chicos, prepárense para una evaluación, porque de esta evaluación depende que usted pase el año o no. Y pues como siempre los estudiantes, como en todos los grados, hay los que sí se preparan y son responsables, estudian y estudian, y al otro día pues se sacaron 10. Pero también hay el otro grupo que no estudia, que son un poquito más dejaditos, digamos, ¿no? Piensan en otras cosas y no estudian. Y se sacaron 5. Entonces, yo les digo al otro día, jóvenes, ¿qué les parece si que para que todos pasen el año, ustedes los que se sacaron 10 les regalan 3 puntos a los que se sacaron 5 para que pasen el año también? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Estarían de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo, chicos, en regalar 3 puntos a aquellos que no estudiaron? Así la verdad. No. No, ya, muy bien. Dices no porque todo fue por mi esfuerzo y los 10 puntos son míos y yo no voy a regalar un mugroso punto a nadie, Porque es injusto. porque es Porque injusto. nosotros estudiamos y los que no Nosotros no. estudiaron se ganaron esa nota. Exacto. Pero cuando tú piensas de esa manera, estás pensando como un capitalista, porque todo lo quieres para ti, porque tú trabajaste para ti, ¿no es cierto? Entonces estamos pensando en ser capitalistas. Pero ¿qué tal si yo les cambio la forma de redactar y les digo, jóvenes, es porque los estudiantes que se sacaron mala nota, es porque estaban enfermos, porque a lo mejor tuvieron que salir a trabajar para sustentar a la familia, porque a lo mejor se quedaron cuidando al hermano menor mientras los padres salían a trabajar. Entonces yo estoy más que segura que su manera de pensar va a cambiar un poquito. Y algunos dirán, yo sí le voy a regalar los 3 puntos, porque pobre, estuvo enfermo, estuvo en el hospital y no tuvo tiempo de estudiar. Entonces, ese momento en que usted dice, yo sí le voy a regalar los 3 puntos, usted se está volviendo en un socialista, porque no lo quiere todo para sí mismo, sino usted ayuda de lo que tiene. Eso no solamente con el ejemplo del estudio, eso pasa en todo sentido de la vida, en todo sentido. Entonces, por ejemplo, hay países capitalistas y hay países socialistas. Estados Unidos es un país capitalista, porque todos los ingresos de las industrias y de todos los trabajos, las personas, es para ellos, solamente para ellos. Pero hay países socialistas en donde ingresa el dinero y se lo distribuye para toda la población. Entre comillas, Ecuador es un país socialista, entre comillas. ¿Por qué motivo? Porque los ingresos se dice que se los distribuye de manera igual para todos, cosa que no es verdad, no es así. Porque en el Ecuador hay mucha corrupción y el que más tiene, más quiere. Si fuera que se repartiera por igual, ya no tuviéramos pobres en el Ecuador, ya no hubieran pobres, fueran todos de clase media. Pero usted ve que cada día hay mendicidad, hay niños trabajando, no se les da educación gratuita, hay muchos enfermos que no pueden ir a hospitales a hacerse atender de manera gratuita. Entonces, eso les digo, en todo sentido, podemos nosotros hablar sobre el capitalismo y el socialismo. Entonces, ahora sí, con este ejemplo que espero que les haya quedado clarito, primero vamos a poner el capitalismo con sus palabras. ¿Qué decíamos que el capitalismo es? ¿Ser egoísta? Bueno, pero no lo digamos en esas palabras, porque también hay que ponerse a pensar. Si yo trabajo para mí, es mi dinero.
es mío. Hay personas que han llegado a ser grandes por esto. Ya, no hablemos como que de egoísmo, no para nada, sino más bien que el capitalismo, el dinero es propiedad privada. Yo, si yo quiero, puedo ayudar. Si no, estoy en el derecho de no ayudar porque a lo mejor me esforcé demasiado y todo ese dinero es para mí. Entonces vamos a poner ahí el capitalismo. En el capitalismo, el dinero es de propiedad privada. El dinero es propiedad privada. Mientras que en el socialismo, con el dinero, yo si quiero me lo quedo, si no, puedo ayudar a otros, ¿no es cierto? Entonces, en el socialismo, el dinero se puede repartir, ¿ya? Pero también hay que ponernos a pensar, ¿quién ha trabajado tanto para luego tener que deshacerse de ese dinero a lo mejor repartiendo o ayudando a los otros? En todo caso, eso es socialismo, ¿no? Capitalismo, todo el dinero es de propiedad privada, si yo quiero ayudo, si no, no. En el socialismo, no. En el socialismo el dinero se reparte por igual, o por lo menos se ayuda. Vamos a la otra pregunta. Ayúdame con la pregunta número 2, por favor, Micaela. ¿Qué dice? Micaela. Señala la diferencia entre las formas en las que la ilustración influye en la política de Europa y América. Ya, gracias. ¿Cómo las diferencias en que la ilustración influyó en Europa y América? Primero, los ilustradores. ¿Qué era lo que pensaban los ilustradores? La ilustración, acuérdese, fue la época en que primero se dio prioridad al hombre, hubo la imprenta, ilustración viene de aquellas personas preparadas, los ilustres. Entonces, ellos eran los que pensaban y ayudaban al resto que todavía no sabía leer y escribir. Pero los ilustrados en ese tiempo daban importancia al hombre y pensaban que con el conocimiento se podían resolver los problemas. O sea, ya no era por la fuerza bruta como antes, no, no era solo violencia, sino que las personas preparadas pueden resolver los problemas sin utilizar la fuerza. Por eso la importancia de que hayan estudiantes, miren, de que hayan en el futuro estudiantes súper preparados, porque ya con eso no volvemos a los tiempos de antes, a tiempos de conflictos, de guerras, en donde todo se resolvía por la violencia, por la fuerza, no. Ilustrador viene de una persona pensante que puede resolver los problemas utilizando la razón. Entonces, los ilustradores pensaban que con el conocimiento humano se podía combatir la ignorancia. Se podía, porque la ignorancia, ¿cómo les digo? Bueno, por eso es que en ese tiempo trataban de que la mayoría de personas vayan aprendiendo las cosas buenas, sobre todo los valores. Se podía combatir la ignorancia. La tiranía. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para hacer un mundo mejor. Además, ya se había inventado la imprenta. Entonces, lo que los ilustradores plasmaban en los libros, estos libros se reproducían ya con la imprenta a gran velocidad y podían llegar a la mayor parte de personas. La imprenta en realidad fue un invento muy grandioso porque al inicio los libros solamente se quedaban en manos de poquitos. Los libros lamentablemente al inicio eran escritos con puño y letra, no a ninguna máquina. Entonces era tan difícil estar escribiendo libro y libro tras libro así con la mano, no. Pero con la imprenta ya los libros se podían reproducir y como quien dice, de esta manera se expandían a los continentes, no solamente a un solo continente. Ya llegaban libros y bueno, toda la gente empezaba a instruirse, como quien dice, a ilustrarse. ¿Y cómo
qué año apareció esa maquinita que es para escribir? La máquina de escribir. Ajá. Bueno, esa máquina de escribir apareció por los 80 más o menos, por los años 80 ya había máquina de escribir. Ya habían las máquinas de las teclas que hoy quedaron relegadas. Imagínense esa máquina que utilizábamos, porque yo también la utilizaba en el colegio. No era como una computadora que si nos equivocábamos simplemente regresábamos atrás y se borraba todo, borrábamos párrafos enteros. No. Tenías que coger la hoja, coger otra y volver a escribir. Exacto, porque las profesoras eran tan estrictas que no les gustaba. Había unos papelitos chiquitos que nos ayudaban a corregir, pero eso nos bajaba puntos, entonces preferible era una nueva hoja, así ya estabas terminando a veces el trabajo, te equivocabas a repetir. Era muy complicado la máquina de escribir, Sí. que ya hoy en día ha quedado para reliquia en algunas familias. Quien la tiene, por favor, no se deshaga de esa máquina. Va a pasar a ser una reliquia en la historia. Ya, vamos a la tercera. ¿Qué dice, por favor, Emily Coque, la tercera? Ya, profe. Analiza por qué el modelo republicano era el único posible para Estados Unidos después de su independencia y cuáles fueron sus particularidades. Ya, muy bien. Para las independencias, pero no solo de Estados Unidos, sino de todos los países. Una vez independizados, lo primero que nosotros hicimos, todos los países, para que no nos vuelvan nuevamente a colonizar, fue crear nuestra propia constitución. Esa constitución que al inicio solamente tenía derechos para poquitos, pero no importa, ya con que el país tenga una constitución ya es algo diferente. Porque en la constitución también están los límites, hasta dónde avanza la dimensión de nuestro territorio que nomás tenemos. Entonces es algo ya seguro. Por eso era importante que después de las independencias, lo primero que haga un país es formar su propia constitución con sus propias leyes, con su propio gobierno, con, bueno, reglamentos, en fin. Entonces vamos a poner que con la república, o sea, después de las independencias, con la vida republicana, cada país elabora su constitución. Y en ella los derechos y las obligaciones. Los derechos, obligaciones, territorio. Y, a ver, territorio y todas las leyes que rigen un país. Aunque al inicio la primera constitución del Ecuador no incluía a mujeres, peor a esclavos ni campesinos siquiera, es porque las mujeres no sabían leer y escribir y aparte las mujeres no tenían dinero. Solo los hombres trabajaban y muy poquitos. Entonces, la primera constitución del Ecuador solo incluyó a un grupo reducido de hombres. Eran aquellos que tenían dinero, buena posición social y que sabían leer y escribir. Solo ellos nada más, ¿no? ¿Por qué sería que querían que tengan dinero los hombres? ¿Para qué? Para que puedan pagar los gastos de la casa, No. de Es alimentos. aparte, sí, bueno, en una parte sí, pero más es porque los hombres con ese dinerito aportaban un impuesto para que el Ecuador se vaya desarrollando. Acuérdense que recién salíamos de la guerra de la independencia y el Ecuador estaba pero en la ruina, digamos. Todo dinero fue gastado en las guerras de independencia. Entonces el Ecuador quedó tan pobre que lo que necesitaba era cobrar impuesto de aquellas personas que tenían, de aquellas que estaban en la Constitución. Entonces, por eso era que como las mujeres no trabajaban, pues ¿de dónde van a tener dinero ellas a un lado? No forman parte de la Constitución, no tienen derechos, no tienen nada.
Las mujeres nada, ni campesinos, pues peor esclavos. Ya, tenemos abajo otra pregunta más. Voy a borrar estas. ¿Terminó? Al menos la primera, la segunda. Espérense un segundito la 3. Por favor, chicos, verán que esta página tiene que estar hecha. No se engañen ustedes mismos no haciendo las páginas del libro. Ya saben que yo todo les reviso en el portafolio digital. Ya borro la segunda y me espero un momentito con la tercera. Ya está. Ayúdame mientras tanto la tercera que dice, por favor, María Emilia. María Emilia. Creo que quiere decir la 4. Sí, la 4. La 4, la... Sí, porque dijo la 3. Ay, me equivoqué, chicos. Bueno, parece que la María Emilia no está. Ayúdame, por favor. Mauro. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? 4, por favor, Mauro. Ya. Realiza un organizador que evidencie los puntos en común que tuvieron las revoluciones europeas y americanas del siglo XIX con la Revolución Francesa de 1789. Ya. Acuérdense que la Revolución Francesa fue una, ¿cómo les digo? ¿Cómo se me fue la palabra? Bueno, los líderes de independencia de Latinoamérica tomaron la idea de la Revolución Francesa para acá en América también independizarnos. Entonces, si ellos dijeron, si Napoleón Bonaparte pudo organizar un pueblo y luchar en la revolución y ganar, entonces acá también Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Santander, bueno, y los demás líderes de la independencia, también podemos organizar nuestro ejército y luchar para que se independicen nuestras repúblicas. Entonces así lo hicieron. Fueron ideas semejantes, porque ellos tomaron la idea de Napoleón Bonaparte. Voy a borrar la 3, Chaito se fue, y voy a pasar a la pregunta 4, aquí justo en este organizador. Entonces, ¿qué fue lo similar que hubo entre ellos? ¿Qué se formaron primero? ¿Qué aparecieron, mejor dicho? Aparecieron ¿quiénes? ¿Qué fue Napoleón Bonaparte? ¿Qué fue Simón Bolívar? ¿Qué Españoles. Ya, pero aparte de eso, ¿qué fueron? Fueron, con él empieza. Líderes. Aparecieron los líderes de independencia, ¿no es cierto? Eso lo primerito. Porque sin ellos capaz que, bueno, imagínense organizarse el pueblo solito. A pesar de que en Haití sí se organizó el pueblo solito. Los negros de Haití que eran esclavos se organizaron solitos para la independencia. Ya. ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían los líderes de la independencia? Que todos estén bien, que ya no haya más guerras ni peleas, que todos estén en paz. Ya, eso muy bien. Eso, y eso significaba que entonces ellos querían luchar por reclamar los derechos para vivir en paz, en tranquilidad. Entonces, eso era lo que querían los líderes y el pueblo. Luchar por reclamar sus derechos para el pueblo. Ya, aparte, chicos, aparte. ¿Qué más? ¿Cómo estaban conformados los ejércitos de la independencia? Estaban conformados, usted se hacía la idea de hombres montados en caballo, con espada y buenos trajes, con botas. ¿Serán esos los ejércitos de independencia o por qué? Eran los esclavos. Exacto, los el esclavos. pueblo, esclavos, mujeres, presidiarios, o sea, personas que sacaron de la cárcel, mercenarios, personas que pagaron para que maten a los demás. Entonces vamos a poner ejércitos compuestos. Terminamos esta pregunta y queda solamente pendiente la otra página, ¿ya? Ejércitos compuestos por mujeres, esclavos, campesinos. O sea, el que más podía unirse, ¿no?
Al ejército estaba bien, el que podía unirse al ejército, bienvenido, ¿no? Etcétera. Bueno, presidiarios, etcétera. Porque no les va a alcanzar. Ya. En este vamos a poner, la lucha era por, Saúl, si estás trabajando, mijo, estás igualito conmigo, ¿sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Querían gobiernos independientes. Y para finalizar en el último cuadrito, vamos a poner, ahí les voy a esperar ya, un momentito, si no toman la fotito y luego se igual. Y vamos a poner que hubieron varias luchas y muertos. O sea, las luchas de independencia cobraron un sinnúmero de muertos. Muchos de los inocentes murieron, pero al final la causa se concretó, o sea, a pesar de que murieron, a la vez ganaron. Vamos a poner entonces ahí luchas, batallas y enfrentamientos. Las batallas cobraron muchas vidas. Si nosotros no nos hubiésemos independizado, en aquel entonces nosotros todavía estaríamos dependiendo de España. España fuera quien dará las órdenes y nosotros deberíamos cumplir o seguir el modelo de ellos. Ya, ahí está, jóvenes, por favor. Hasta ahí les voy a esperar. Esta hojita que está acá al lado, no se adelanten. Ya la hacemos mañana porque sí tenemos mañana un tiempito. Ya. Entonces, déjenme poner los estudiantes que lamentablemente no ingresaron. ¿Ya? Tómenle una captura, jóvenes, por favor, porque tenemos que retirarnos. Hagan una captura y hasta ahí, pero que tiene que estar completo. Voy a cerrar a la 1, a las 2 y se fue eso. ¿Sí, chicos? Saúl, ¿tomaste la captura? Saúl. Sí, profe, solo me falta el último cuadro de al lado. Ya, pero ya hiciste. Ese que dice las batallas. Ya, listo, entonces voy a dejar de compartir. Se fue esto y adiós. Sí, pero sí hice la captura. Ya, muy bien, Saúl. Ya, listo, jóvenes. Espérenme un ratito. Ya. Y nada más, chicos, entonces mañana nos volvemos a ver y dale.